Pues una nota que va a ser el coraje matutino, que es lo que ya se adelantaba desde el día de ayer, la liberación de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos de Enrique Peña Nieto y el operador en el área internacional de la campaña de este priista. Bueno, era acusado de varios delitos como lavado de dinero y corrupción, incluso hasta en la corrupción en el periodo de campaña. Pero quedó en libertad este martes, se fue a su casa, aunque continuará el proceso por el caso Odebrecht. Las autoridades no dieron más detalles acerca de la salida de Lozoya Austin, quien luego de 2 años preso salió del reclusorio norte cerca de las 20 horas de la noche en una camioneta que fue seguida por los medios de comunicación con dirección al sur de la capital del país. Horas antes, el Tribunal Federal le concedió la medida de prisión domiciliaria que le permitiría seguir su juicio fuera de la cárcel. A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República cuestionó que el juez de amparo, Juan Pedro Contreras Navarro, lo dejara en libertad. También la Fiscalía señaló que quería dejar muy claro que Emilio N. no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido y solo ha obtenido de jueces y magistrados de la Federación privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados. También denunciaron que entre estas decisiones se excluyeron pruebas de la Fiscalía que lícitamente fueron obtenidas en Brasil y en Suiza, mediante tratados internacionales válidos que México ha suscrito, violando así lo establecido en dichos convenios que tienen respaldo constitucional. Por último, aseguró la Fiscalía que presentarán un recurso de revisión para obtener la justicia en este caso que ha sido tan complicado de lograr, así lo señalaron ellos, en razón de lo expuesto. También lo que sabemos hasta el momento es que Emilio Lozoya ahora va a tener que portar un brazalete y firmar periódicamente, por lo que tendrá la obligación de mantenerse en la Ciudad de México. Recordemos que el exfuncionario fue detenido en febrero del 2020 en Málaga, España, extraditado a México 5 meses después de que llegó a este acuerdo con las autoridades para cooperar con la justicia y dar información de sus superiores presuntamente implicados en estos casos de corrupción. Lozoya no pisó la cárcel hasta noviembre del 2021, cuando un juez federal le dictó prisión preventiva justificada. Semanas antes, Lozoya había sido captado en esta cena en un restaurante con un grupo de amigos. Este tema de la liberación de Emilio Lozoya, pues lo retoma el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa, y él dijo, porque se le cuestiona sobre el fracaso que puede llegar a tener la Fiscalía General de la República, que está encabezada por Alejandro Gertz Manero, y él dice que se trata más que de un fracaso de esta fiscalía, es un asunto del Poder Judicial que, reiteró, están al servicio de la élite y en contra de su gobierno. También dijo que fueron los jueces los que determinaron que no había riesgo de fuga para el imputado. Vamos a escuchar parte de estos primeros comentarios que dio el presidente López Obrador en la conferencia de prensa. Pues va la Fiscalía a atender este asunto como lo expuso Elizabeth en el quién es quién en las mentiras. Esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial, que dejan libres a todos, delincuentes presuntos de cuello blanco, presuntos delincuentes de cuello blanco y presuntos delincuentes de la delincuencia organizada, del crimen organizado. Jueces, magistrados, ministros. Ahora tenemos pendiente, ¿se acuerdan de que hubo un ministro que al mismo tiempo que otorgó amparos para no distribuir los libros de texto, al mismo tiempo tenía guardada en la gaveta de su escritorio un asunto, un expediente para que no se cobraran impuestos a una empresa?
Entonces, Aguilar creo que se apellida el señor. Tenía, creo que un año guardado el expediente para que una empresa grande, con una denuncia de más de 20,000 millones de pesos, no pagara impuestos y al mismo tiempo amparos para que no se distribuyeran los libros, porque están ahora en contra de nosotros, porque el Poder Judicial está dominado por la oligarquía corrupta, está al servicio de una minoría corrupta, son empleados de ellos, no representan al pueblo de México. Tampoco es nuevo, nunca han hecho justicia. Siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora de manera abierta y descarada y en contra nuestra. Todos los casos los perdemos. Amparan a las empresas que quieren tener el control de la industria eléctrica nacional, a las empresas extranjeras, protegen a los traficantes de influencia, a los corruptos, a los pseudoambientalistas, pseudodefensores de derechos humanos, etcétera, etcétera. Por cierto, esa denuncia por falta de pago de impuestos la tuvo que sacar del escritorio y se resolvió que se fuese a otra instancia. Ya acaban de resolver ahí, es un tribunal, ya resolvieron de que sí debe de pagarse, se deben de pagar los impuestos, pero todavía falta otra instancia, porque apelaron. Entonces, en el caso que me preguntas, es lo mismo. Fueron jueces del Poder Judicial los que decidieron que en vez de que esté en la cárcel el exdirector de Pemex, lleve su juicio en su casa solo con un brazalete, porque sostienen que no hay ningún riesgo de que escape, de que se fugue. La Fiscalía seguramente va a apelar, si es que lo puede hacer, pero es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Y la verdad, el Poder Judicial está podrido. Vamos a seguirnos con lo que le preguntaron más adelante, porque el presidente le cuestionaron sobre el papel de la Fiscalía, que qué está ocurriendo con esta otra derrota más. Él reiteró que el problema de fondo es el Poder Judicial, ya que señaló la llegada de Norma Piña marcó diferencias en la manera en cómo con Saldívar, se podía frenar el actuar de los jueces, respetando la debida autonomía y el debido proceso. Dijo, por ejemplo, que con Saldívar no se hubieran descongelado las cuentas de la esposa de García Luna o no se hubiera contratado a través del Poder Judicial a cercanos a este. Vamos a escuchar esta otra parte de la mañanera. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato
todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos, porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder. Acaban de suceder casos así, donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas y un sábado. Y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión. En algunos casos sí, y ya no salen. Pero cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: cuidado con esto, si viene mal la averiguación, porque el Ministerio Público, en vez de poner que detuvo a la persona, detuvieron a la persona a las 9 de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11, y ya con ese hecho podía dictar la libertad. No reponer el procedimiento, no llamar al Ministerio Público: oye, a ver, explica, porque estamos hablando de un señor que se dedicaba al secuestro, un señor homicida. No es nada más así de que por un error lo vamos a dejar en libertad, porque usan como excusa todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, él ayudaba. Llega la señora Piña y dice: los jueces son autónomos. O sea, licencia para robar. O sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial. O sea, es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia. O sea que sí impacta el hecho de que esté la ministra Norma Piña en casos como el de Lozoya. Si hubiera estado Saldívar, ¿se habría podido hacer algo para continuar con la medida? Sí, y en muchos otros casos. O sea, si hubiese estado Saldívar, pues difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna. Saldívar no hubiese contratado a un asesor de García Luna que trabaja ahora de ayudante de la presidenta Irma Piña, Norma Piña, ¿sí? La señora, le ofrezco disculpa por no decir bien su nombre.
Claro que está tomada la Corte y el Poder Judicial, sin duda. Pues bueno, ahí está lo que comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, debido a que, pues sí, se liberó a Emilio Lozoya, algo que ya se venía vislumbrando desde hace algunas semanas, pero también el ingrediente que le pone el presidente Andrés Manuel López Obrador al tema del Poder Judicial tiene que ver con que, pues desde que entró Norma Piña a ser la ministra presidenta de esta Suprema Corte, pues ha habido varios temas que hay que destacar, como es el caso de esta liberación. Ya tal cual le preguntan sobre Arturo Saldívar, si Arturo Saldívar hubiera permitido que pasara algo así, hace la comparación el presidente López Obrador y descarta también todo el peso que hay con Alejandro Gertz Manero, que en dónde está el fiscal general de la República, no se sabe nada de él, no hemos visto más que los comunicados que emite la Fiscalía, en donde ya sabemos que lo que dice es vamos a impugnar esta decisión, vamos a tratar de detener lo que ellos mismos han mencionado. Entonces, la gran pregunta es, ¿y Alejandro Gertz Manero? Sí, mira, yo creo que hay puntos muy concretos en esto, ¿no? O sea, ya sabemos que el gobierno federal, y no es un secreto porque incluso ya presentó una reforma, ya tiene algo que se llama Plan C, tiene dentro de sus objetivos el gobierno federal y hacia adelante con este proyecto de la Cuarta Transformación, ya la urgencia de renovar, de legislar el Poder Judicial. Esto es una realidad. Ahí lo que escuchamos del presidente, podríamos decir, no es nada novedoso respecto a su opinión sobre el Poder Judicial. Podría ser novedoso, sí, el hecho de que mencionaba que se podía trabajar en conjunto con Arturo Saldívar y que tras la llegada de Norma Piña se vio una completa diferencia. Hasta ahí, pero está el otro lado. O sea, si el Poder Judicial no funciona, la Fiscalía entonces va a decir, no, pues es que cualquier cosa que ocurra es el Poder Judicial, es el Poder Judicial. O sea, también creo que Alejandro Gertz Manero entra en todo este costal de este grupo de políticos que están muy cómodos esperando a que el presidente López Obrador les lave la cara en la mañanera, ¿no? Pues, o sea, no sé cuándo fue la última vez que vimos al fiscal Alejandro Gertz Manero, pero no hace falta ni siquiera para dar la cara sobre este caso de Emilio Lozoya, porque está el presidente para eso, ¿no? O sea, ya cualquier cosa lo va a solucionar el presidente en la mañanera y ya lo tenemos este día. Sí está Lozoya ya en su casa y en lugar también de estar exigiendo pues una renovación del fiscal o del método en el que como se elige al fiscal o una rendición de cuentas más justa por parte de la Fiscalía, lo que tenemos no es solo culpa del Poder Judicial. Y entonces Alejandro Gertz Manero, pobrecito, es una víctima también de la Fiscalía y creo que eso no es para nada correcto. Sí, porque además, perdóname Dani, sí, parte de lo que decía hoy el presidente López Obrador y en esta forma de intentar lavar lo que ha hecho el trabajo que ha realizado la Fiscalía General de la República es, se presentaron las pruebas, hubo las pruebas necesarias y quienes terminan tumbando el caso de Emilio Lozoya es el Poder Judicial. Y creo que desde que se da a conocer esta noticia, ya sabíamos más o menos por dónde iba a dar su respuesta el presidente López Obrador para tratar también, sí, de que el tema de la reforma al Poder Judicial entrara. Vean por qué es necesario que se realice esta reforma, pero también no hay que olvidar eso, o sea, en dónde está el trabajo que está haciendo la Fiscalía General de la República, porque creo que ahí radica mucho para que este tipo de amparos que siempre suelen promover y que tienen ya todo el aparato del Poder Judicial, que eso sí, no lo discutimos, también el apoyo que hay y los intereses que hay para liberar a ciertas personas, pero el trabajo que desempeña la Fiscalía General de la República ha dejado mucho que desear al mando de Alejandro Gertz Manero, quien no se ha aparecido hasta el momento. Sí, o sea, tenemos otros ejemplos, no es el caso de solamente de Emilio Lozoya. Sí. Lo de Jesús Murillo Caram me está costando muchísimo trabajo. El caso de Rosario Robles estaba sostenido con hilitos frágiles, o sea, a pesar de lo que todos estábamos viendo, que estaba a la vista de todos, que era el desfalco de millones de pesos. O sea, el caso de Rosario se logró que ella estuviera en prisión por cuestión del juez. No por la efectividad de la Fiscalía, porque en el juicio la Fiscalía ni siquiera había pedido prisión preventiva para Rosario. Eso fue cuestión del juez, fue distinto, pero al momento de que el presidente López Obrador está diciendo, no es que son los jueces, es el Poder Judicial,
pues nos vamos a quedar solamente con eso, o la gente va a decir, no, es que sí es el Poder Judicial, porque venimos de esa inercia de que tenemos un Poder Judicial que a diario nos da señales de que funciona para un grupo de privilegiados, pero también está la otra parte. O sea, son en los casos grandes los que estamos hablando, pero en los casos pequeños, en lo que les pasa a cualquier persona, no los delitos de cuello blanco como se les conoce, o sea, también las personas para el acceso a la justicia, un primer tope son las fiscalías. Uh-huh. Pero no, o sea, creo que sí es muy grave que solamente nos estemos centrando en las fallas del Poder Judicial, porque la Fiscalía General es el reflejo de lo que ocurre en las fiscalías estatales. También por eso tenemos fiscales tan corruptos en las entidades, fiscales eternos además. O sea, Gertz Manero todavía va a estar cuando cambie a la próxima presidenta, sea quien sea que gane. Entonces es realmente lamentable que desde el Poder Ejecutivo se le quiera restar responsabilidad a la Fiscalía, porque no, ya basta. ¿Dónde está Alejandro Gertz para hablar al menos de este caso, para hablar de muchos otros más? O sea, ya también cualquier cosa lo resuelve el presidente, aunque sea de la Fiscalía. Se me hace un comentario o una estrategia muy desafortunada. Sí, porque lo que hemos visto también por parte de la Fiscalía General de la República son este tipo de comunicados en donde reprueban las acciones que se están teniendo en torno a este tema que estamos hablando, sí, el de Emilio Lozoya, pero también a los otros temas en los cuales pues ha aparecido el tema de la Fiscalía y que ellos mismos dicen, bueno, vamos a impugnar, pero no hay nada más. O sea, lo único que sale, y también creo que lo que se ha hablado y lo que se ha destacado aquí en esta mesa en Café y Noticias también es para hablar y decir, oigan, entonces todos los temas los tiene que resolver el presidente López Obrador. Si no llegan a la mañanera, no los puede resolver ninguna de las dependencias. Y creo que eso es a lo que te refieres, Ani. A que tiene que llegar al presidente para que se resuelva, pero cuando le preguntan, y las preguntas sí fueron muy directas para decirle, ¿es un fracaso de la Fiscalía General de la República? No es un fracaso de ellos, es un fracaso del Poder Judicial, en donde nos están poniendo el pie, en donde ya sabemos sus privilegios, ya sabemos los intereses, y termina omitiendo y quitándole todo el peso que puede llegar a tener la Fiscalía General de la República en este caso, que creo que sí hay que seguir hablando del trabajo y seguir evaluando, así como hemos puesto sobre la mesa a ministros, a la Suprema Corte de Justicia, a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación y las demás personas que consideramos que tienen privilegios, pues también hablar del trabajo entonces de Alejandro Gertz Manero y hablar de todos esos trabajos para saber si sí vale la pena que continúen en ese puesto o no vale la pena. Porque si no te compras la Fiscalía General no se toca. También. No, o sea, se supone que las críticas están saliendo de ¿por qué no quieren que el Instituto Nacional Electoral se toque? Si se necesita tocar. Lo mismo con el Poder Judicial. La Fiscalía no, la Fiscalía sí está bien, la Fiscalía solo es víctima. O sea, por más que se reforme el Poder Judicial, si no se empieza a abordar de manera seria el problema de la Fiscalía General, de las fiscalías estatales, el asunto del acceso a la justicia va a seguir como hasta ahora. Eso es una realidad. Y no nada más para estos grandes empresarios va a haber amparo, sino también para muchos otros, en donde pues hemos visto casos que sí terminan también afectando a varias personas que exigen justicia. Pues ahí está el acceso, justo lo que decías, Perla, el acceso a la justicia era una esperanza también de esta administración, y son contados los casos, y enfocándonos solo a los de cuello blanco, a los de grandes casos de corrupción, de grandes políticos. ¿Qué pasa si nos asomamos a los de cualquiera de nosotros? Entonces es una materia que tiene que estar ahí, y nada de que la Fiscalía no se toca. Claro que se debe tocar y se debe hablar, no se debe solamente exculpar las fallas diciendo que todo es culpa del Poder Judicial.